Hay personas que oran todos los días. Claman. Piden. Ayunan. Confían. Y aún así sienten que algo no avanza. Que las bendiciones no llegan. Que las puertas siguen cerradas. Que el cielo parece en silencio. No es porque Dios no escuche. No es porque falte fe. Y tampoco es porque Dios haya cambiado. Muchas veces, hay un error silencioso en la oración. Un error que casi nadie explica. Un error que no parece grave, pero que puede bloquear aquello que Dios ya quiere entregar. Este mensaje no es para señalarte. Es para liberarte. Porque cuando ese error se corrige, algo se destraba en lo espiritual. Y la oración vuelve a fluir con poder. Ese error no tiene que ver con las palabras. No tiene que ver con la postura. No tiene que ver con el lugar donde oras. Tiene que ver con el corazón. Uno de los errores más comunes al orar es acercarse a Dios solo para pedir, sin escuchar. Convertir la oración en un monólogo. Hablar, hablar, hablar. Y levantarse sin haber guardado silencio. La oración no es solo hablar con Dios. Es también permitir que Dios hable contigo. Pero vivimos en una generación acelerada. Queremos respuestas rápidas. Resultados inmediatos. Señales visibles. Y muchas veces, cuando no las vemos, insistimos. Pedimos más. Clamamos más. Sin darnos cuenta de que Dios ya habló, pero no escuchamos. Cuando no escuchamos la dirección de Dios, podemos pedir cosas que Él no puede bendecir. No porque sean malas, sino porque no son el tiempo correcto o el camino correcto. Y Dios, por amor, no responde todo lo que pedimos. Responde lo que nos edifica. Hay personas que oran pidiendo bendición, pero ignoran la corrección. Piden puertas abiertas, pero no quieren cerrar las puertas que Dios ya señaló. Piden provisión, pero no están dispuestas a ordenar su vida. Ese desajuste crea bloqueo. No porque Dios castigue, sino porque Dios no contradice su propio orden. Otro error profundo es orar desde la ansiedad en lugar de orar desde la fe. La ansiedad disfraza la oración de urgencia, pero por dentro hay miedo. Miedo a perder. Miedo a fallar. Miedo a que Dios no responda. Cuando oramos desde la ansiedad, seguimos cargando el problema después de orar. No descansamos. No soltamos. Seguimos controlando. Y aunque las palabras suenen correctas, el corazón no ha entregado nada. La fe ora y descansa. La ansiedad ora y se aferra. Y ese aferrarse bloquea la paz. Y sin paz, muchas bendiciones no pueden manifestarse. Porque Dios no solo quiere darte algo. Quiere enseñarte a confiar. Otro error silencioso es orar sin disposición a cambiar. Pedir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Pedir que Dios actúe sin permitir que Él nos transforme. Hay oraciones que Dios no responde de inmediato porque la respuesta requiere un cambio interior previo. No porque Él no quiera bendecir, sino porque sabe que la bendición, sin transformación, puede convertirse en carga. Cuando oramos pero no estamos dispuestos a perdonar. Cuando oramos pero seguimos aferrados al rencor. Cuando oramos pero no soltamos hábitos que nos dañan. Algo se bloquea. La Biblia es clara cuando dice que si guardamos iniquidad en el corazón, el Señor no escucha. No porque se aleje, sino porque el corazón se cierra. Y un corazón cerrado no puede recibir. Muchas personas piden bendición, pero oran desde la queja. Desde la comparación. Desde la inconformidad. Y sin darse cuenta, esa actitud contradice la fe que dicen tener. La oración no es solo pedir. Es alinearse. Y cuando hay alineación, el cielo fluye. Tal vez hoy te preguntas por qué oras y no ves respuesta. Tal vez sientes frustración espiritual. Tal vez dudas de ti mismo.
Pero hoy Dios no quiere que te condenes. Quiere que ajustes. Porque un pequeño ajuste espiritual puede abrir grandes puertas. En la siguiente parte hablaremos del error más profundo de todos. Uno que casi nadie menciona. Uno que no se nota externamente, pero que tiene un impacto eterno. Quédate. Porque identificarlo puede cambiar por completo tu manera de orar. Y tu manera de recibir. Hay un error al orar que es más sutil que todos los demás. No se ve. No se escucha. Pero se siente en el espíritu. Es orar sin perdonar. No solo perdonar a otros, sino también perdonarte a ti mismo. Muchas personas se acercan a Dios cargando culpa, vergüenza, errores pasados. Y aunque oran, en el fondo creen que no merecen recibir nada bueno. Creen que Dios las escucha, pero no las bendice. Que las perdona, pero no las restaura. Esa mentira bloquea bendiciones. Porque Dios no bendice desde el merecimiento. Bendice desde la gracia. Cuando no te perdonas, sigues castigándote por algo que Dios ya soltó. Y eso crea una barrera invisible entre tú y la bendición. Dios no te pide perfección para bendecirte. Te pide humildad para recibir. Otro error profundo es orar sin fe en el carácter de Dios. Creer que Dios puede, pero dudar de que quiera. Pensar que bendice a otros, pero contigo es diferente. Que responde a todos, menos a ti. Esa duda no siempre se expresa con palabras. A veces vive en pensamientos silenciosos, en expectativas bajas, en resignación espiritual. Y la fe no puede crecer en un corazón que espera poco de Dios. Cuando oras creyendo que Dios es bueno solo en teoría, tu oración pierde fuerza. Porque la fe no es solo creer que Dios existe. Es creer que Dios es bueno contigo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe verdadera confía en su amor, incluso cuando no entiende sus tiempos. Otro error común es orar pidiendo bendición mientras se vive en desobediencia consciente. No por ignorancia, sino sabiendo. Pidiendo que Dios prospere caminos que Él ya dijo que no eran correctos. Pidiendo paz en decisiones que contradicen su verdad. Dios no bendice lo que nos aleja de Él. No porque sea severo, sino porque es Padre. Y un padre no impulsa a sus hijos hacia aquello que los destruye. Muchas veces la oración no es bloqueada. La bendición lo está. Porque Dios espera que el corazón vuelva a alinearse antes de entregar. Hay un momento clave en la oración. Cuando dejamos de pedir y comenzamos a rendir. Cuando decimos: Señor, no quiero solo tu mano. Quiero tu voluntad. Ese momento rompe el bloqueo. Porque Dios no compite con nuestro control. Él espera a que lo soltemos. La oración más poderosa no es la que exige. Es la que confía. No es la que manipula a Dios con promesas. Es la que descansa en su fidelidad. Si hoy sientes que algo no fluye, no te alejes. No te frustres. No te calles. Acércate con honestidad. Revisa tu corazón sin miedo. Pregúntale a Dios: muéstrame qué debo ajustar. Y Él lo hará. No con condenación, sino con amor. Porque Dios no quiere bloquear tus bendiciones. Quiere entregarlas en el momento correcto. Y de la manera correcta. Cuando corriges el error, el cielo no tarda en responder. A veces con paz. A veces con dirección. A veces con una puerta abierta que no esperabas. Pero responde. Y cuando lo hace, entiendes que no era un castigo. Era una preparación. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. No es casualidad. Tal vez hoy no necesitas orar más.
sino orar diferente. Y ese cambio puede marcar el inicio de una nueva etapa espiritual. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios deja de responder de la manera que esperamos, no para alejarnos, sino para llevarnos más profundo. Ese momento suele confundirse con silencio, con rechazo o con abandono. Pero en realidad, es una invitación. Una invitación a madurar. A confiar. A dejar de usar la oración como último recurso y comenzar a vivirla como una relación constante. Porque el mayor error al orar no siempre está en lo que pedimos, sino en cómo vemos a Dios. Muchos oran como si Dios fuera alguien distante. Alguien a quien hay que convencer. Alguien a quien hay que insistirle para que actúe. Y sin darse cuenta, oran más desde la desconfianza que desde la fe. Cuando creemos que Dios necesita ser presionado para bendecir, revelamos una herida espiritual profunda. No confiamos plenamente en su amor. Dios no bendice porque lo convenzan. Bendice porque ama. Y cuando ese amor no es comprendido, la oración se vuelve pesada, tensa y agotadora. Se convierte en una carga en lugar de un descanso. Jesús nunca enseñó a orar desde el miedo. Enseñó a orar diciendo, Padre. Padre no es un título religioso. Es una relación. Y cuando oras entendiendo que Dios es Padre, algo cambia radicalmente. Ya no oras para rogar aceptación. Oras desde la certeza de que ya eres amado. Ese cambio desbloquea bendiciones que antes parecían lejanas. Otro bloqueo muy profundo aparece cuando se ora sin gratitud. No porque no haya agradecimiento en palabras, sino porque el corazón vive enfocado en lo que falta. La gratitud no es negar el problema. Es reconocer que Dios sigue siendo bueno aún en medio del problema. Cuando oramos desde la queja constante, el alma se endurece. Se acostumbra a mirar solo lo negativo. Y pierde sensibilidad espiritual. Pero cuando agradeces incluso antes de ver la respuesta, tu fe se activa en otro nivel. Porque estás diciendo, confío en ti más allá de lo que veo. Esa actitud abre puertas. Hay bendiciones que no llegan porque el corazón aún no sabe reconocerlas. Y Dios, en su sabiduría, espera hasta que el corazón esté listo para recibir sin perderse. Otro error silencioso es comparar tu proceso con el de otros. Ver cómo Dios responde a otros y preguntarte por qué contigo no. La comparación roba la paz. Y sin paz, la oración pierde profundidad. Dios no trabaja en serie. Trabaja de forma personal. Tu proceso no es más lento. Es diferente. Y muchas veces, lo que Dios está formando en ti durante la espera es más valioso que la bendición que estás pidiendo. Cuando oras comparándote, te desconectas de tu propio camino espiritual. Y eso crea frustración innecesaria. Dios sabe exactamente dónde estás. Sabe cuánto puedes cargar. Sabe cuándo entregarte lo que pides. Nada se le ha pasado por alto. Hay un punto clave en la oración donde todo cambia. Cuando decides confiar incluso si la respuesta no llega como esperas. Ese nivel de fe no se construye en un día. Se forma en la espera. En el silencio. En los momentos donde eliges creer aunque no entiendas. Y cuando llegas ahí, el error deja de tener poder sobre ti. Porque ya no oras para obtener algo. Oras porque confías en alguien. Ese es el punto donde la oración deja de estar bloqueada. Tal vez hoy este mensaje te confronta. Tal vez revela áreas que no habías considerado. Tal vez duele un poco. Pero no es para condenarte. Es para alinearte. Dios no quiere que te canses de orar. Quiere que descubras el descanso dentro de la oración. Quiere que dejes de luchar con Él. Y empieces a caminar con Él. Si hoy decides ajustar tu corazón, soltar el control, perdonar, agradecer, confiar y rendirte, algo comenzará a fluir. Tal vez no de inmediato. Tal vez no como lo imaginas. Pero fluirá. Porque cuando el corazón se alinea,
el cielo responde. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú estás listo para recibir. Y cuando la bendición llegue, entenderás que el mayor milagro no fue lo que Dios te dio, sino lo que Dios formó en ti mientras esperabas. Si este mensaje habló a tu vida, no lo ignores. No es casualidad. Tal vez hoy no necesitabas orar más fuerte, sino orar con más verdad. Y ese cambio puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual.